Lecturas amenas, crónicas, cuentos y relatos presenta El motel del Boyer, de Gay Tallis. Poco antes de la publicación de La mujer de tu prójimo, Gay Tallis recibió una carta de un misterioso hombre de Colorado que le hacía partícipe de un secreto sorprendente. Había comprado un motel para dar rienda suelta a sus deseos de Boyer. En los conductos de ventilación había instalado una plataforma de observación, a través de la cual espiaba a sus clientes. Tallis viajó entonces a Colorado, donde conoció a Gerald Foos y pudo comprobar con sus propios ojos la veracidad de la historia. Además, tuvo acceso a algunos de sus muchos diarios, un registro secreto sobre el cambio producido en las costumbres sociales y sexuales de su país. Pero Foos había sido también testigo de un asesinato y no lo había delatado. Tenía, pues, muchos motivos para permanecer en el anonimato. Y Tallis pensó que esta historia nunca vería la luz. Hoy, 36 años más tarde, 2016, Foos está listo para hacerla pública, y Tallis puede darla a conocer. El motel del Boyer es una extraordinaria obra de periodismo narrativo que abre un intenso debate ético y uno de los libros de los que más se ha hablado en los últimos años. 1 de 35. Conozco a un hombre casado y con 2 hijos que hace muchos años se compró un motel de 21 habitaciones cerca de Denver a fin de convertirse en su Boyer residente. Con la ayuda de su esposa, practicó unos agujeros de forma rectangular en los techos de una docena de habitaciones. Cada uno medía 15 por 35 centímetros. A continuación, cubrió las aberturas con unas láminas de aluminio de celosía que simulaban rejillas de ventilación, pero que en realidad eran conductos de observación que le permitían, mientras estaba arrodillado o de pie en el suelo del desván cubierto por una gruesa moqueta, bajo el tejado a 2 aguas del motel, ver a los huéspedes de las habitaciones de abajo. Estuvo observándolos durante décadas, al tiempo que llevaba un diario en el que anotaba casi cada día lo que veía y oía. Y durante todos esos años, nunca lo pillaron. No había oído hablar de ese individuo hasta el día en que recibí una carta escrita a mano, enviada por correo express y sin firma, fechada el 7 de enero de 1980 y remitida a mi casa de Nueva York. Comenzaba así: Querido señor Tallis, tras enterarme de la publicación de su muy esperado estudio sobre el sexo a lo largo y ancho del país, que se incluirá en su libro de próxima aparición, La mujer de tu prójimo, me considero poseedor de una importante información que podría formar parte de ese libro o de otro futuro. Seré más concreto. Desde hace 15 años, soy el propietario de un pequeño motel de 21 unidades situado en el área metropolitana de Denver, y al tratarse de un establecimiento de clase media, ha atraído a gente de lo más variopinto y ha tenido como huéspedes a una muestra enormemente representativa de la población estadounidense. Compré este motel para satisfacer mis tendencias de Boyer y mi irresistible interés por todas las fases de la vida de la gente, tanto social como sexualmente, y para responder a la antiquísima pregunta de ¿cómo la gente se comporta sexualmente en la intimidad de su dormitorio? A fin de lograr ese objetivo, compré este motel y lo dirigí yo mismo,
desarrollando un método infalible para poder observar y escuchar las interacciones de las vidas de diferentes personas sin que se enteraran de que eran observadas. Lo hice tan solo por mi limitada curiosidad acerca de la gente y no únicamente como si fuera un voyeur perturbado. Es algo que he hecho durante los últimos 15 años y he llevado un diario escrupuloso de la mayoría de individuos que he observado, compilando interesantes estadísticas sobre cada uno, qué hacían, qué decían, sus características individuales, edad y complexión, región de procedencia y comportamiento sexual. Estos individuos eran de condiciones sociales y profesiones diversas. El hombre de negocios que lleva a su secretaria a un motel a mediodía, algo que generalmente se clasifica como de casquete rápido en el gremio de moteleros. Parejas casadas que viajaban de un estado a otro, ya fuera por negocios o vacaciones. Parejas que no estaban casadas pero vivían juntas. Mujeres que engañaban a su marido y viceversa. Lesbianismo, del que llevé a cabo un estudio personal debido a que cerca del motel se encuentra un hospital del Ejército de los Estados Unidos en el que trabajan numerosas enfermeras y miembros femeninos del ejército. Homosexualidad, que no me interesaba mucho, pero que observé para determinar su motivación y procedimiento. Los años 70, sobre todo su parte final, trajeron otra desviación sexual llamada sexo en grupo, que observé con gran interés. Casi todo el mundo clasifica las prácticas precedentes como desviaciones sexuales. Pero puesto que hay una gran proporción de gente que las practica de manera habitual, deberían reclasificarse como inclinaciones sexuales. Si los investigadores sexuales y la gente en general poseyeran la capacidad de indagar en las vidas privadas de los demás y ver cómo practican y llevan a cabo estas actividades, y pudieran determinar con exactitud el elevado porcentaje de personas normales que se entrega a estas así llamadas desviaciones, su opinión cambiaría de inmediato. He visto expresarse casi todas las emociones humanas, con toda su tragedia y humor. Sexualmente hablando, durante estos 15 años he presenciado, observado y estudiado de primera mano el mejor sexo entre parejas, espontáneo, no de laboratorio, y casi todas las demás desviaciones concebibles. El principal objetivo a la hora de proporcionarle esta información confidencial es la creencia de que podría ser muy valiosa para la gente en general y para los investigadores del sexo en particular. Además, durante mucho tiempo he querido contar esta historia, pero no tengo talento suficiente y me da miedo que me descubran. Espero que esta fuente de información pueda ayudarle a añadir una perspectiva adicional a sus otras fuentes en la elaboración de su libro o libros futuros. Si no le interesa esta información, quizá podría ponerme en contacto con alguien que pudiera utilizarla. Si está interesado en obtener más datos o le gustaría inspeccionar mi motel y sus actividades, por favor, escríbame al apartado de correos que adjunto o notifíqueme cómo debo ponerme en contacto con usted. De momento, no puedo revelar mi identidad a causa de mi negocio, pero se la revelaré cuando me asegure que esta información será completamente confidencial. Espero que me responda. Gracias. Atentamente, apartado aéreo del titular del apartado. Apartado 31450. Aurora, Colorado, 841. Tras recibir esta carta, la dejé en reserva unos cuantos días, sin saber muy bien cómo responder, ni si debería hacerlo.
Me inquietaba profundamente que ese hombre hubiera violado la confianza de sus clientes e invadido su intimidad. Y al ser un escritor de no ficción, que insiste en utilizar nombres auténticos en mis libros y artículos, supe enseguida que no aceptaría esa condición de anonimato, aun cuando, tal como sugería su carta, el remitente tuviera poca elección. Para evitar la cárcel, además de las probables demandas que podrían llevarle a la bancarrota, debía proteger la intimidad que había negado a sus huéspedes. ¿Y alguien así podía ser una fuente fiable? Sin embargo, mientras releía algunas de sus frases escritas a mano, lo hice tan solo por mi limitada curiosidad acerca de la gente y no únicamente como si fuera un voyeur perturbado. Y he llevado un diario escrupuloso de la mayoría de individuos que he observado. Tuve que admitir que sus métodos de investigación y sus motivaciones se asemejaban a los míos en La mujer de tu prójimo. Por ejemplo, yo había tomado notas en privado mientras trabajaba como encargado en salones de masajes de Nueva York y me mezclaba con gente que practicaba el intercambio de parejas en la comunidad nudista de Sandstone Retreat, en el sur de California. Y la primera frase de mi libro de 1969, sobre el New York Times, el reino y el poder, decía: «Casi todos los periodistas son incansables voyeurs que ven los defectos del mundo, las imperfecciones de la gente y los lugares». Pero la gente que yo observaba y de la que hablaba me había dado su consentimiento. Cuando en 1980 recibí esta carta, faltaban 6 meses para la publicación de La mujer de tu prójimo, pero ya se había hecho muchísima publicidad del libro. El New York Times había publicado un artículo en su edición del 9 de octubre de 1979 y la compañía cinematográfica United Artists había adquirido los derechos para el cine por $2.5 millones, superando la cifra más alta pagada hasta entonces por los derechos de un libro para la gran pantalla, Tiburón, que se había vendido por $2.15 millones. Unos años antes, la revista Esquire había publicado un fragmento de La mujer de tu prójimo, y el libro se había comentado en docenas de revistas y periódicos. Era mi método de investigación lo que había atraído la atención de los periodistas. Regentar salones de masajes en Nueva York, estudiar el negocio del sexo en poblaciones grandes y pequeñas, a lo largo y ancho del Medio Oeste, el Suroeste y el Sur Profundo, y también experimentar de primera mano los datos que había recopilado mientras pasaba varios meses en una comunidad nudista de intercambio de parejas, Sandstone Retreat, en Topanga Canyon, Los Ángeles. En cuanto se publicó, el libro encabezó la lista de los más vendidos del Times. Permaneció en el número 1 durante 9 semanas seguidas y vendió millones de ejemplares en los Estados Unidos y el extranjero. En cuanto al hecho de si mi corresponsal en Colorado era, en sus propias palabras, un voyeur perturbado, si recordaba al propietario del motel Bates en la película de Alfred Hitchcock, Psicosis, o al cineasta asesino de la película de Michael Powell, El fotógrafo del pánico, o si por contra se trataba tan solo de un hombre inofensivo de curiosidad ilimitada, como el que encarnaba Jimmy Stewart en su papel de fotoperiodista, postrado en una silla de ruedas en La ventana indiscreta de Hitchcock, o si no era más que un farsante. Solo podía saberlo si aceptaba la invitación del hombre de Colorado y le conocía en persona. Puesto que tenía planeado viajar a Phoenix ese mismo mes, decidí mandarle una nota con mi número de teléfono y le propuse hacer una parada en el aeropuerto de Denver, de vuelta a New York, donde podríamos encontrarnos en la recogida de equipajes a las 4 de la tarde del 23 de enero. Unos días más tarde, me dejó un mensaje en el contestador afirmando que allí estaría. Y ahí estaba.
apareció entre la multitud de gente que esperaba y se acercó a mí mientras yo me dirigía a la cinta transportadora. «Bienvenido a Denver», dijo sonriendo, mientras con la mano izquierda sostenía en alto la nota que yo le había enviado. «Me llamo Gerald Foos». Mi primera impresión fue que ese afable desconocido se parecía al menos a la mitad de los hombres con los que había viajado en clase preferente. Gerald Foos debía de rondar los 45. Era un tipo de piel clara, ojos color avellana, de una estatura quizá de 1,80 m y con algo de sobrepeso. Llevaba una chaqueta de lana color tabaco, sin abrochar, y una camisa con el cuello abierto que parecía demasiado pequeña para su pescuezo grueso y musculado. Perfectamente afeitado, poseía una buena mata de pelo oscuro cortado con esmero, con la raya a un lado, y detrás de la gruesa montura de sus gafas de concha proyectaba una expresión invariablemente amistosa, digna de un posadero. Tras estrechar su mano e intercambiar palabras de cortesía mientras esperaba mi equipaje, acepté su invitación de alojarme en su hotel durante unos cuantos días. «Le pondremos en una de las habitaciones que escapan al privilegio de mi observación», dijo con una sonrisa desenfadada. «Muy bien», dije. «¿Pero podré acompañarle mientras observa a la gente?» «Sí», respondió. «A lo mejor esta noche. Pero solo después de que Viola, mi suegra, se haya ido a la cama. Es viuda y trabaja con nosotros y se aloja en una de las habitaciones de nuestro apartamento, detrás de la oficina. Mi esposa y yo siempre hemos procurado que no se enterara de nuestro secreto, ni tampoco nuestros hijos, como es natural. El desván donde se encuentran los conductos de observación está siempre cerrado con llave. Solo mi esposa y yo poseemos esa llave. Como ya le mencioné en la carta, durante los últimos 15 años, ningún huésped ha sospechado jamás que se le estuviera observando». A continuación, sacó un papel de carta doblado del bolsillo de la pechera y me lo entregó. «Espero que no le moleste leer y firmar este papel», dijo. «Me permitirá ser totalmente franco con usted y podré enseñarle el motel con total libertad». Se trataba de un documento de una página, perfectamente mecanografiado, en el que se decía que jamás mencionaría su nombre en lo que escribiera, y que tampoco asociaría su motel con la información que decidiera compartir conmigo, hasta que no me firmara un documento autorizándolo. En esencia, repetía las preocupaciones que ya había expresado en su carta introductoria. Tras leer el documento, lo firmé. ¿Qué más daba? Ya había decidido que no pensaba escribir acerca de Gerald Foos bajo esa restricción. Había ido a Denver tan solo para conocer a ese hombre de ilimitada curiosidad acerca de la gente, y para satisfacer la ilimitada curiosidad que también despertaba en mí. Cuando llegó mi equipaje, insistió en llevarlo, y lo seguí a través de la terminal hasta el aparcamiento y finalmente en dirección a un Cadillac sedán negro de un lustre deslumbrante. Tras colocar el equipaje en el maletero e indicarme que me sentara a su lado, puso el motor en marcha. Reaccionó a mi comentario favorable sobre su coche, afirmando que también poseía un Lincoln Continental Mark V, pero que sobre todo estaba orgulloso de sus 3 viejos Thunderbird, su descapotable de 1955 y sus no descapotables del 56 y el 57. Añadió que su esposa Donna conducía un sedán Mercedes-Benz 220S rojo de 1957. «Donna y yo llevamos casados desde 1960», dijo mientras nos dirigíamos hacia la salida del aeropuerto, antes de entrar en la autopista que nos llevaría hasta el motel, situado en la población de Aurora, en el extrarradio de Denver.
Donna y yo fuimos al mismo instituto en una población llamada Holt, a unos 100 kilómetros al norte de aquí. Tenía unos 1,300 habitantes, casi todos granjeros y rancheros. Los padres de Gerald Fuss poseían una granja de 64 hectáreas y eran germanoamericanos. Dijo que eran dos personas trabajadoras, de fiar y de buen corazón, que harían cualquier cosa por él, excepto hablar de sexo. Cada mañana, su madre se vestía en el vestidor de su dormitorio, y él jamás había visto que ninguno de los dos mostrara interés por el sexo. Por lo que, como el tema del sexo despertó en mí una gran curiosidad desde el inicio de mi adolescencia, con todos los animales que hay en una granja, ¿cómo se puede evitar pensar en el sexo? Tuve que buscar fuera de casa para aprender lo que pudiera acerca de la vida privada de los demás. No tuvo que buscar muy lejos, dijo, mientras el coche avanzaba lentamente a través del tráfico de la hora punta. Una de las hermanas menores de su madre, Catherine, también casada, ocupaba una granja situada cerca de la de sus padres, a unos 70 metros de distancia. Cuando comenzó a observar a su tía Catherine, ésta probablemente rondaba los 30, y la describió como una mujer de pechos grandes, cuerpo delgado y atlético, y un pelo rojo fuego. Por las noches, a menudo se paseaba desnuda por el dormitorio, con las luces encendidas y los postigos abiertos. Y Gerald echaba un vistazo escondido bajo el alféizar. Una polilla atraída por su llama. Y tranquilamente se pasaba escondido allí 1 hora, mirando y masturbándose. Fue la razón por la que empecé a masturbarme. Estuvo mirando durante 5 o 6 años y nunca lo pillaron. Mi madre a veces me veía salir a hurtadillas y me preguntaba, ¿a dónde vas a estas horas? Y yo ponía cualquier excusa, como que iba a ver cómo estaban los perros porque me había parecido ir a un grupo de coyotes. A continuación, se acercaba a hurtadillas a la ventana de su tía Catherine con la esperanza de verla paseándose, o sentada desnuda, quizá en su tocador, ordenando su colección de muñecas de porcelana en miniatura traídas de Alemania, o su valiosa colección de dedales, que guardaba en una vitrina de madera para curiosidades que colgaba de la pared del dormitorio. A veces también estaba su marido, mi tío Charlie, que por lo general dormía profundamente. Bebía mucho y podía contar con que no se despertaría. En una ocasión vi cómo mantenían relaciones sexuales, cosa que me molestó. Estaba celoso. Ella era mía, me decía yo. Había visto su cuerpo más que él, al que siempre había considerado un personaje desabrido que no la trataba bien. Yo estaba enamorado de ella. Seguí escuchando sin emitir ningún comentario, aunque me sorprendía la franqueza de Gerald Fuss. Hacía apenas media hora que lo conocía y ya me estaba desvelando sus fijaciones masturbatorias y sus orígenes como voyeur. Como periodista guiado por mi propia curiosidad, no recuerdo a nadie que me exigiera menos esfuerzo a la hora de arrancarle sus secretos. Me había llevado años ganarme la confianza del lugarteniente de la mafia, Bill Bonanno, el protagonista de mi libro Honrarás a tu padre, años escribiéndole cartas, visitando a su abogado y cenando con él off the record. Con el tiempo me gané su confianza. Le convencí para que rompiera el código de silencio de la mafia y llegué a conocer a su mujer y a sus hijos. Pero Gerald Fuss no mostró vacilación alguna. Fue el único que habló mientras yo, que había firmado un documento de confidencialidad, le escuchaba sentado en el coche. El coche era su confesionario. En el instituto no me acosté con ninguna chica, añadió.
aunque en aquella época casi nadie lo conseguía. Como ya he dicho, allí conocí a mi futura esposa, pero Donna y yo aún no salíamos. Ella era 2 años menor que yo. Era una muchacha estudiosa, tranquila y bastante guapa, pero a mí me interesaba una de las animadoras de nuestro equipo de fútbol. Yo era una de las estrellas de la delantera. Durante unos 2 años estuve saliendo con esa animadora, una hermosa muchacha llamada Barbara White. Sus padres eran propietarios de una cafetería en la calle Mayor. No teníamos relaciones sexuales, como ya he dicho, pero después de las clases nos besábamos y nos abrazábamos mucho en el asiento delantero de mi camioneta Ford del 48. Una noche estábamos aparcados detrás de la estación de bombeo, en el extremo norte del pueblo, y yo intenté quitarle los zapatos. Quería verle los pies. Tenía las manos preciosas y un cuerpo esbelto. Aún vestía su uniforme de animadora. Y simplemente quería verle los pies, tenerlos entre mis manos. A ella no le gustó. Y cuando insistí, se puso hecha una auténtica furia y saltó de la camioneta. A continuación se arrancó la cadena que llevaba al cuello, de la que colgaba mi anillo, y me lo arrojó. No la seguí hasta su casa, dijo. Sabía que todo había terminado. Al día siguiente, me vio en el instituto e intentó decir algo, pero ya no importaba. Había perdido su confianza. Ya no pude recuperarla. Nuestro romance había terminado. Yo estaba triste, confuso y un poco frustrado. Terminaba ya mi último año. Necesitaba marcharme. No sabía nada de la gente. Decidí alistarme en la Marina. Gerald Fox me contó que pasó los 4 años siguientes destinado en el Mediterráneo y en el Lejano Oriente, y que durante esos años hizo los cursos de especialista en demolición submarina, y cuando tenían permiso para desembarcar, ampliaba su conocimiento del sexo bajo la guía de las camareras de los bares. Mi actitud de voyeur se relajó un poco, escribió posteriormente Gerald. Hubo unas cuantas ocasiones en las que volví a ejercer de voyeur, pero durante esos años, por lo general, participé en todas las aventuras sexuales posibles. Para mí fue una época de aprendizaje y experimentación, y aproveché mis viajes con la Marina para descubrir cuanto me fue posible. Pasé 2 años embarcado, viajando de puerto en puerto y visitando todas las casas de prostitución, desde el área del Mediterráneo hasta el Lejano Oriente. Fue estupendo, pero yo seguía buscando respuestas y quería conocer las cuestiones complejas de lo que ocurre en la intimidad. Mi manera de encontrar la felicidad absoluta era ser capaz de invadir la intimidad de los demás sin que ellos lo supieran. Pero también seguía masturbándose al recordar a su tía Catherine, dijo y añadió. Guardo una imagen concreta de ella, de pie, desnuda en su dormitorio, mientras acaricia una de sus muñecas de porcelana. Eso siempre permanece en mi cabeza. Y probablemente siempre estará ahí. Su comentario me recordó la conocida escena de la película Ciudadano Kane, de 1941, en la que el señor Bernstein, interpretado por Everett Sloan, evoca sus recuerdos ante un periodista. Uno recuerda muchas cosas más de lo que la gente cree. Yo, por ejemplo, un día allá por el año 1896, iba a Jersey en el transbordador. Al bajar nos cruzamos con los viajeros de vuelta. Entre los que subían había una joven. Iba vestida de blanco y llevaba una sombrilla blanca también.
Aquella visión duró un segundo, y ella ni siquiera me vio. Pero le aseguro que no ha pasado un mes desde entonces en que no haya pensado en ella. Poco después de que Gerald Fuchs se licenciara de la Marina en 1958, mientras visitaba a sus padres en Holt, su madre dijo que hacía poco se había encontrado por la calle Mayor con una de sus compañeras de instituto, Donna Strang, que ahora estudiaba enfermería en Denver. Gerald se puso en contacto con Donna de inmediato. Su novia animadora, Bárbara, ya se había casado. Y no tardaron en iniciar una relación que desembocó en matrimonio en 1960. En aquella época, Donna trabajaba de enfermera a tiempo completo en la comunidad suburbana de Aurora, mientras Gerald ejercía de auditor de campo en la sede de Conoco de Denver. Dijo que era un trabajo miserable, que tenía que pasarse cada día sentado en un cubículo ayudando a llevar los registros de inventario de los depósitos de gasolina de Colorado y estados adyacentes. Su actividad principal para huir del tedio consistía en excursiones boyerísticas nocturnas por Aurora, donde él y Donna alquilaron un apartamento en un tercer piso no lejos del hospital. A menudo a pie, aunque a veces en coche, recorría los vecindarios y aprovechaba que ciertas personas no eran muy escrupulosas a la hora de bajar las persianas o eran bastante laxas en cuanto a impedir que los intrusos pudieran ver sus dormitorios. Afirmó que no le ocultó su voyerismo a Donna. Incluso antes de nuestro matrimonio le dije que sentía una curiosidad obsesiva por la gente y que me gustaba mirarla cuando ignoraba que yo la observaba, dijo. Le conté que me parecía algo excitante, que me producía una sensación de poder y que en el mundo había muchos hombres como yo. Ella pareció comprenderlo, dijo, y desde luego no se la vio escandalizada. Creo que el hecho de que fuese enfermera me facilitó las cosas. Donna y casi todas las enfermeras eran personas de mentalidad muy abierta. Lo habían visto todo. Muerte, enfermedad, dolor, trastornos de todo tipo. Y es bastante difícil escandalizar a una enfermera. Al menos, ese no fue su caso. Y no solo eso, añadió, sino que algunas veces lo acompañó en sus excursiones boyerísticas y tras una noche compartiendo escenas de preámbulos eróticos o relaciones sexuales que ella encontró interesantes e incluso estimulantes, le preguntó, ¿tomas nota de lo que ves? A lo que él respondió, nunca se me ha ocurrido. Pues a lo mejor deberías, dijo ella. Me lo pensaré, contestó él, y no tardó en iniciar un diario que allá por los años 70 contaba ya con varios centenares de páginas de extensión y en el que casi todas sus anotaciones se centraban en lo que había visto y que a veces Donna había visto con él del motel Manor House en el 12700 de la avenida East Colfax de Aurora. Ya nos estamos acercando al motel, dijo Gerald Fuchs mientras avanzaba por la avenida East Colfax y atravesaba un barrio blanco de clase trabajadora con muchos edificios bajos. Tiendas, residencias unifamiliares, parques de caravanas, un Burger King, un taller de coches y un viejo cine Fox que a Fuchs le recordaba una de sus pelis favoritas, la última película. Colfax era una calle importante, la calle principal de la zona en dirección este-oeste. Sobre todo en la parte más cercana de Denver, Colfax era una avenida con mala fama, a la que Playboy había calificado en una ocasión como la calle más larga y más pérfida de los Estados Unidos. Gerald dijo que en Colfax había 250 moteles, y también pasamos junto al motel Riviera, de 2 plantas, que Fox se mostró interesado en comprar algún día. Dijo que al principio había visitado el Riviera como mirón, merodeando por sus veredas
y observando las habitaciones iluminadas de la planta baja. Pero al final, decidió comprar el Manor House de una sola planta, porque poseía un tejado a 2 aguas que se elevaba en el centro hasta alcanzar el 1,80 m, lo bastante alto como para poder cruzar el suelo del desván sin tener que agacharse. Y si practicaba unas aberturas discretas en los techos de las habitaciones de los huéspedes, podría observar las escenas que discurrieran a sus pies. Al poco tiempo, fue a visitar al propietario del Manor House, un anciano de salud delicada llamado Edward Green, y Foss intuyó acertadamente que el señor Green estaba ansioso por vender, por lo que de inmediato adquirió la propiedad por $145,000. Como paga y señal, Foss aportó $25,000 que había ahorrado de la herencia de su abuelo paterno y otros $20,000 obtenidos por la venta de una casa en Aurora que Donna y él habían comprado durante su 3er año de matrimonio. A Donna tampoco le hacía muy feliz abandonar nuestra casa y vivir en las dependencias del gerente del hotel, dijo, pero le prometí que compraríamos otra casa en cuanto nos lo pudiéramos permitir. También acepté que Donna no renunciara a su carrera de enfermera, que le apasionaba, para trabajar a tiempo completo como recepcionista. Y así fue como traje a su madre, Viola, para que nos ayudara a llevar el negocio. El padre de Donna abandonó a la familia cuando ella era muy niña. Era un músico con talento, y también un diestro carpintero, pero bebía. Después de nuestra boda, de vez en cuando aparecía y le pedía a Donna que le prestara dinero que nunca devolvía. Recuerdo que en una ocasión se presentó en nuestro apartamento de la 3ª planta y Donna le entregó todo lo que llevaba en el bolso. Más de $50, creo. Cuando se fue, saqué mis binoculares y desde la ventana del 3er piso lo vi cruzar la calle y meterse en la licorería más cercana. Foss redujo la marcha en la avenida East Colfax y giró a la derecha en la calle Scranton, luego a la izquierda, para entrar en el aparcamiento del motel Manor House, un edificio de ladrillo pintado de verde con puertas de color naranja que conducían a cada una de sus 21 habitaciones. «Parece que estamos bastante llenos», dijo mientras miraba por el parabrisas y observaba que había vehículos ocupando casi todos los espacios delimitados por una línea blanca delante de las puertas naranjas. Aparcó junto a un edificio adyacente, más pequeño, que albergaba una oficina de 2 habitaciones, la residencia familiar, y en la parte de atrás, 3 habitaciones separadas, de puertas naranjas y numeradas 22, 23 y 24, cada una de las cuales contaba con una salita y una pequeña cocina. Mientras seguía a Foss, que me llevaba el equipaje, en la oficina nos saludó su mujer, Donna, una rubia menuda de ojos azules, ataviada con su uniforme de enfermera. Tras estrecharme la mano, me dijo que se dirigía al hospital, donde tenía turno de noche, pero que le encantaría hablar conmigo por la mañana. La madre de Donna, Viola, una mujer de pelo gris y gafas, sentada tras la recepción, que en aquel momento hablaba por teléfono, saludó y sonrió en dirección a mí, y yo le devolví el saludo antes de salir con Foss por una puerta y recorrer un estrecho sendero de piedra rumbo a donde yo me alojaría, la habitación 24, al otro extremo del pequeño edificio. «Ahora esto está más tranquilo que de costumbre», dijo Foss. «Nuestros hijos ya no viven aquí. El chaval, Mark, estudia primero en la Escuela de Minas de Colorado, y nuestra hija, Diane, que nació con un problema respiratorio, ha tenido que dejar el instituto para que la traten en una clínica del hospital. Donna la visita constantemente entre turno y turno, y yo también voy a verla con regularidad, por lo general por las mañanas». Foss dejó mi equipaje delante de la habitación 24 y, tras abrir la puerta con la llave, puso en marcha el climatizador y acercó mi equipaje al armario. «¿Por qué no deshace las maletas y descansa un rato?», dijo. «Dentro de 1 hora
Vendré a buscarle e iremos a ese estupendo restaurante nuevo, el Black Angus, y después podemos volver y darnos una pequeña vuelta por el desván. 2. Una vez me hubo entregado la llave de la habitación, se marchó y deshice las maletas. Comencé a tomar notas de mis impresiones de Gerald Foos y lo que me había contado en el coche. Aun cuando no planeara publicar nada, suelo dejar constancia escrita de mis viajes y mis encuentros con la gente, además de guardar los recibos de gastos y otros documentos que luego podría necesitar para la declaración de Hacienda. En lo que antaño había sido una bodega de mi casa de piedra rojiza de Nueva York y que ahora me sirve de espacio de trabajo y almacenamiento, conservo docenas de cajas de cartón y armarios metálicos llenos de carpetas que contienen esos documentos. Todo ello dispuesto por orden cronológico, desde la época actual hasta mediados de los años 50, cuando empecé a trabajar para el New York Times. Era el periódico de referencia, y yo era un hombre de referencias. A veces voy allí y reviso viejos documentos tan solo para refrescar la memoria en asuntos personales de poca importancia, y otras veces el material resulta ser profesionalmente útil, como sospechaba que lo sería mi información acerca de Gerald Foos si me permitía revelar su identidad públicamente. Mientras tanto, lo que más me interesaba de él en realidad no pasaba por tener acceso a su desván. ¿Qué podía haber en su desván que no hubiera visto ya mientras investigaba para mi libro La mujer de tu prójimo y frecuentaba el salón de baile e intercambio de parejas de Sandstone? Lo que esperaba conseguir durante esa visita a Colorado era su permiso para leer los centenares de páginas que afirmaba haber escrito durante los últimos 15 años en su papel de cronista clandestino. Aunque yo daba por supuesto que su narración se centraba en lo que le producía excitación sexual, también era posible que él observara y anotara cosas que existieran más allá de la expectativa de su deseo. Un voyeur está motivado por la expectativa. En silencio, invierte infinitas horas con la esperanza de ver lo que espera ver. Y, sin embargo, por cada episodio erótico que presencia, también tiene acceso a multitud de momentos mundanos y a veces de lo más aburridos que representan la rutina diaria humana de lo vulgar. Gente defecando, haciendo zapping, roncando, afeitándose delante del espejo y haciendo otras cosas demasiado tediosas y reales para los reality shows de la actualidad. Nadie cobra menos por hora que un voyeur. Pero, además de todo esto, hay ocasiones en que, de manera inadvertida, un voyeur sirve de historiador social. Quedaba perfectamente claro en un libro que había leído hacía poco, titulado The Others Victorians. Lo había escrito Stephen Marcus, biógrafo, ensayista y profesor de literatura en la Universidad de Columbia. Uno de los principales personajes del libro de Marcus es un caballero inglés del siglo XIX, nacido en una familia adinerada de clase media, que al parecer compensaba con creces su educación represiva, manteniendo experiencias voyeurísticas, y también directamente íntimas, con una gran cantidad de mujeres, criadas, cortesanas, esposas ajenas. También tenía la suya propia, y al menos una marquesa. El profesor Marcus afirmaba que este caballero llevaba una vida de estable promiscuidad. A partir de mediados de la década de 1880, este sujeto comenzó a escribir unas memorias sexuales acerca de sus relaciones y recuerdos voyeurísticos, y unas décadas más tarde, sus esfuerzos conformaban una obra de 11 volúmenes y más de 4.000 páginas. La llamó Mi vida secreta.
Aunque ocultó su identidad, dispuso que se publicara por iniciativa privada en Ámsterdam, y desde ahí, gradualmente alcanzó notoriedad a medida que comenzaban a circular ediciones piratas y fragmentos a través de los círculos literarios clandestinos de Europa y los Estados Unidos. A mediados del siglo XX, mientras las leyes contra la obscenidad se volvían menos represivas, se publicó por primera vez, en 1966, una edición estadounidense de Mi vida secreta. La editó Grove Press, y el profesor Marcus la elogió por ser una obra que contenía informaciones y hechos importantes de la historia social de ese período. Además de presentar esos hechos, escribió Marcus, Mi vida secreta nos muestra que en medio y por debajo del mundo de la Inglaterra victoriana, tal como lo conocemos y tal como solía representarse a sí mismo, tenía lugar una vida social secreta y real, la vida secreta de la sexualidad. Cada día, en todas partes, había gente que se conocía, se encontraba, se juntaba y luego seguía con su vida. Y aunque es cierto que los victorianos no podían evitar saberlo, casi nadie dejaba constancia escrita de ello. La historia social de sus propias experiencias sexuales no formaba parte de la conciencia social de sí mismos o de su sociedad. Puesto que el autor anónimo de Mi vida secreta presta especial atención a las prostitutas de Londres y a menudo las presenta como pragmáticas bien recompensadas que responden a los deseos del mercado, había una prostituta que contaba con varios criados y tenía una berlina, y ganaba entre 50 y 70 libras por semana. Marcus sugiere que las opiniones del autor y las escenas extraídas del en vez del mundo victoriano contrastaban con los valores más positivos que promovían los novelistas de la época. Lo que hace Dickens, naturalmente, es suprimir cualquier referencia a las prostitutas y censurar su versión del lenguaje de los muelles, escribió Marcus, a lo que añadió: por tanto, lo primero que aprendemos de esas escenas, y las haya centenares en Mi vida secreta, es lo que no pasó a formar parte de la novela victoriana, lo que por convención y de común acuerdo quedó excluido o suprimido. Lo que también se aprende del autor de Mi vida secreta son abundantes detalles acerca de la higiene personal y los hábitos en el retrete de los victorianos. Antes de mediados de la década de 1800, existían pocos retretes públicos en la ciudad, y en lugares como Hampton Court Park, hombres y mujeres aliviaban la vejiga entre los arbustos y por las noches también en las calles. La policía no se fijaba en tales menudencias, escribió el autor, siempre y cuando no se hicieran en la vía pública más importante, aunque de noche he visto a mujeres hacerlo abiertamente en las alcantarillas del Strand. En esa calle en concreto, las he visto mear casi en hilera, aunque normalmente lo hacían de dos en dos, pues a las mujeres les gusta que las tapen. Así que una se quedaba de pie hasta que la otra había terminado y a continuación se turnaban. También informaba de que las mujeres no llevaban ropa interior. Pero, en algún momento a mediados de la década de 1900, parece extenderse cada vez más esta moda de llevar calzones. Ya sean las señoras, las criadas o las prostitutas, todas los llevan. Me parece que obstaculizan ese agradable y fortuito roce de culo y coño. La obsesiva curiosidad del autor por las mujeres, sus cuerpos y funciones corporales, que comenzó durante su juventud, en la década de 1820, mientras estaba rodeado de criadas, una de ellas riendo, me puso la mano por fuera de los pantalones, le dio un suave pellizco a mi polla y me besó. Prosiguió a lo largo de toda su vida y lo llevó a escribir.
Algunos hombres, y yo me cuento entre ellos, son insaciables y podrían pasarse un mes mirando un coño sin apartar los ojos. El profesor Marcus añade: Otra de las formas que toma este impulso es el deseo de ver a otras personas copulando, y a tal fin, en los últimos años de su edad madura, se toma innumerables molestias y gasta considerables cantidades de dinero. Su principal obsesión visual, sin embargo, es la necesidad de ver, mirar, inspeccionar, examinar y contemplar. Tal como lo expresa el propio autor. Un hombre nunca se cansa de ver la naturaleza humana. Aunque a veces el autor intentaba restringir sus atenciones a una sola mujer, comenzando por su esposa, por ejemplo, cuando tenía 26 años, sus esfuerzos quedaban invariablemente socavados cuando veía a una nueva fémina. Su esposa era más rica que él, y conforme aumentaba esa dependencia económica, ella se iba volviendo cada vez más crítica con su marido. Se mostraba hostil a mi sonrisa, me miraba desdeñosa al pasar, se lamentaba por mi futuro. En la cama era odiosa conmigo. Mucho tiempo me esforcé por cumplir con mis deberes, por ser fiel. Y sin embargo, mi aversión llegó al extremo de cuando yací a su lado, prefería tener poluciones nocturnas cada noche antes que aliviarme dentro de ella. 5 años después de la muerte de su mujer, cuando él probablemente apenas habría cumplido los 40, sus memorias sugieren que tomó otra esposa y aspiró a permanecerle fiel. Durante 15 meses me he contentado con una mujer. La he amado con devoción. Moriría por hacerla feliz. He follado en casa con furia y repetición, para que no me quedara esperma que endureciera mi polla cuando estuviese fuera de casa. De hecho, la he follado tanto que el médico me advirtió que era malo tanto para ella como para mí. Pero más adelante, con resignación, concluía: No ha servido de nada. El deseo de cambiar parece invencible. Me asalta constantemente. Me deprime y debo ceder. Aunque sus relaciones maritales no dieron hijos, el profesor Marcus, tras leer los 11 volúmenes de memorias, llegó a la conclusión de que el autor dejó embarazadas a mujeres diversas, criadas, damas respetables con las que tuvo relaciones, cortesanas a las que mantuvo durante una breve temporada. Algunas de estas tuvieron hijos, la mayoría abortaron, cosa que al parecer resultaba bastante fácil en la Inglaterra de la época, aunque no nos informa de ello en detalle. Marcus también aporta citas del autor de Mi vida secreta que me parecen aplicables a mi actual tema de interés, Gerald Foos. ¿Por qué?, se preguntaba el autor, resulta abominable que cualquiera observe a un hombre y una mujer mientras follan cuando todo hombre, mujer y niño lo haría si tuviera oportunidad. ¿Acaso la copulación es algo tan indecoroso? Y si no lo es, ¿por qué resulta tan vergonzoso contemplar cómo se hace? Puesto que me disponía a cenar con Gerald Foos, decidí mencionarle el libro del profesor Marcus y conseguirle un ejemplar, si es que no lo había leído. Me pareció que sería interesante ver cómo reaccionaba Foos en el siglo XX ante un libro que nos mostraba a un boyar del siglo XIX. También esperaba que el manuscrito de Gerald Foos, cuando obtuviera, si lo obtenía, su permiso para utilizarlo, fuese una especie de secuela de Mi vida secreta. 3. En el asador Black Angus, después de pedir una margarita y un solomillo, Foos me prometió que me mandaría una copia de su manuscrito, aunque insistió en que yo debía ser paciente.
Para preservar su intimidad, tendría que fotocopiar él solo sus centenares de páginas fuera del motel, quizá en la biblioteca pública. Y puesto que tal vez se encontrara con limitaciones de tiempo e intimidad allí donde fuera, prefería hacerlo en pequeñas tandas, cada una de ellas de no más de 15 o 20 páginas. Intentaré enviarle la primera parte en una semana, dijo, pero a lo mejor tardo 6 meses o más en poder mandarle todo el manuscrito. Y además, confío en que lo mantendrá dentro de la más estricta confidencialidad. En estas páginas hay cientos de historias secretas, y en cada una aparece el nombre y la dirección de los huéspedes, extraídos de los impresos de registro. Donna y yo llegamos a tener un trato más personal con algunos de estos huéspedes, los que se quedaban aquí durante varios días y hablaban mucho con nosotros en recepción. A veces oíamos lo que decían de nosotros. Los oíamos hablar en su dormitorio, mientras escuchábamos en el desván. No todo era halagador. Le pregunté a Gerald Foos si alguna vez se había sentido culpable por espiar a sus huéspedes. Aunque admitió que constantemente tenía miedo de que lo descubrieran, no estaba dispuesto a aceptar que sus actividades en el desván del motel perjudicaran a nadie. En primer lugar, señaló, se entregaba a su curiosidad dentro de los límites de su propiedad, y puesto que sus huéspedes no estaban al corriente de su voyerismo, este no los afectaba. Visite cualquiera de estas antiguas mansiones coloniales y probablemente encontrará lugares donde escuchar y agujeros para observar a los demás. Contemplar a la gente es algo muy antiguo, pero si nadie se queja, no hay invasión de intimidad. Y repitió lo que me había dicho antes. Desde que soy propietario de este motel, he observado a centenares de huéspedes y ninguno de ellos se ha enterado. Dijo que le había llevado varios meses practicar estos conductos de observación para que resultaran perfectos e indetectables. Había utilizado la habitación 6 como laboratorio y a Donna como ayudante. Al principio se le ocurrió colocar espejos opacos en el techo, pero desechó la idea porque le pareció demasiado obvia y demasiado fácil de detectar. Debo desarrollar un método cuya existencia no pueda ser descubierta nunca por los huéspedes, escribió. Un huésped tiene derecho a su intimidad y jamás ha de saber que ha sido invadida. Entonces se le ocurrió instalar falsos conductos de ventilación para satisfacer su apetito. Pero primero tendría que contactar con un operario que le fabricara un modelo de lo que Foos tenía en mente. Una rejilla de celosía de 15 por 35 centímetros con una docena de listones. Y luego fabricar 11 réplicas más de este modelo sin que el operario se enterara del verdadero propósito de su trabajo ni participara en la instalación en el motel. Cuando se hubieran completado las rejillas, el propio Foos tendría que colocarlas, aunque Donna se ofreció a ayudarlo. No podría permitir que nadie más lo hiciera, dijo durante la cena. Una de las tareas de Donna consistía en permanecer de pie sobre una silla o escalera en cada una de las 12 habitaciones designadas y sostener sobre la cabeza una rejilla de celosía, mientras intentaba encajarla en la abertura rectangular de 15 por 35 del techo que Foos había practicado utilizando una sierra eléctrica. Al mismo tiempo, mientras él permanecía tendido boca abajo en el suelo del desván, extendía los brazos por la abertura y ayudaba a Donna a colocar la rejilla en su sitio y a continuación asegurarla con unos largos tornillos que penetraban el contrachapado de 2 centímetros del suelo del desván. Dijo que todos los tornillos eran de cabeza plana y que los extremos puntiagudos
estaban bien clavados en el desván para que ningún huésped pudiera manipularlos desde abajo. 3 capas de moqueta peluda cubrían el suelo del desván, y los clavos que sujetaban la moqueta estaban cubiertos con unos remates de goma para amortiguar los crujidos que pudieran provocar las pisadas. Las aberturas estaban colocadas cerca del pie de la cama. La ventajosa ubicación del conducto, escribió, ofrecerá una excelente oportunidad de observar y también escuchar las discusiones de los sujetos. El conducto distará aproximadamente entre 1,80 m y 2,5 m de los sujetos. Después de instalar las 12 rejillas de celosía en las habitaciones designadas, Fuchs le pidió a Donna que visitara cada una de ellas, se echara en la cama y levantara la vista hacia el conducto mientras él la observaba. ¿Puedes verme?, gritaba él por el conducto de ventilación. Si la respuesta era sí, él bajaba a la habitación y, subido en la escalera, utilizaba los alicates para intentar doblar los listones en un ángulo que ocultara su presencia en el desván y le permitiera ver con claridad el cuarto. Ese proceso de ensayo y error duró semanas, continuaba Fuchs, y resultó agotador. Yo tenía que subir y bajar constantemente de las habitaciones al desván, y me dolían las manos de tantos ajustes que tuve que hacer con los alicates, mientras Donna, que me ayudaba en el tiempo libre que le dejaba al hospital, estaba tan exhausta como yo. Pero nunca se quejaba. En esa época demostró un gran amor por mí. ¿Y por qué iba a ayudar una mujer a hacer algo así si no era por amor? Fuchs dijo que comenzó a observar a sus huéspedes durante el invierno de 1966 y que, aunque a menudo se excitaba, había ocasiones en que lo que veía era tan trivial que se quedaba dormido y se pasaba horas sumido en un sueño apacible sobre la gruesa moqueta del desván hasta que Donna lo despertaba durante una de sus visitas periódicas, por lo general antes de marcharse al turno de noche en el hospital. A veces le llevaba algo para picar, fruta o un refresco y un sándwich. En este motel soy el único que dispone de servicio de habitaciones, me dijo con una sonrisa. Mientras que otras veces, aunque de manera breve e infrecuente, Donna aceptaba su invitación de tumbarse a su lado sobre la moqueta y observar, siempre que tuviera lugar, algún interludio erótico especialmente interesante. Donna no era ninguna voyeur, dijo, sino más bien la devota esposa de un voyeur. Y a diferencia de mí, ella se educó con una actitud libre y saludable con relación al sexo, lo que incluía que durante sus días libres tuviésemos sexo oral o coitos esporádicos en el desván. Era una extensión de nuestro dormitorio, añadió, un lugar donde podíamos estar solo cuando los niños vivían con nosotros. Las puertas del desván estaban siempre cerradas con llave, y solo teníamos llave nosotros. Algunas parejas instalaban en sus casas espejos en el techo o veían porno duro en la cama. Pero nuestra ventaja, mientras hacíamos el amor tranquilamente en nuestro desván, era la posibilidad de echar un vistazo a un espectáculo de sexo en vivo que tenía lugar unos 2 metros más abajo. Me contó que cuando Donna no estaba con él, si se excitaba mientras observaba a una pareja que mantenía relaciones sexuales, o bien se masturbaba, siempre tenía una toalla de mano cerca, o grababa en la memoria lo que veía, y recordaba estas estimulantes imágenes al hacer el amor con Donna. Incluso a un matrimonio que mantiene unas relaciones sexuales satisfactorias no le viene mal un poco de picante, dijo. Una vez salimos del restaurante Black Angus. A eso de las 11 de la noche, Fuchs
siguió hablando mientras conducía de vuelta al motel. Mencionó que aquellos días se alojaba en el motel una pareja joven y muy atractiva, y que a lo mejor aquella noche les podíamos echar un vistazo. Eran de Chicago y habían ido a Colorado a esquiar y a visitar a unos amigos de la zona de Denver. Había sido Donna quien los había recibido a su llegada y los había registrado en la habitación 6. Foos dijo que siempre que Donna ocupaba el lugar de Viola en la recepción, cosa que solía hacer a primera hora de la tarde, antes de ir a trabajar, asignaba a los huéspedes más jóvenes y atractivos una de las habitaciones con vista, en deferencia hacia él. La número 6 era una de esas, mientras que las otras 9, que no disponían de accesorios que le permitieran observarlas, se reservaban para familias o parejas mayores o de menor atractivo físico. Foos también mencionó que él y Donna en la actualidad estaban construyendo un rancho de 2 plantas con un garaje para 4 coches dentro de los terrenos del Club de Campo de Aurora, en la avenida East Cedar. Se calificó de apasionado jugador de golf, casi siempre por debajo de los 80 golpes, mientras que su hijo adolescente, Mark, era mucho mejor y tenía potencial para ser uno de los mejores jugadores universitarios. Mientras nos acercábamos al motel, comencé a sentirme un tanto incómodo. Me fijé en que el cartel grande situado junto a la entrada de la avenida Colfax mostraba un aviso de completo. Eso es bueno para nosotros. Foos enfiló el coche hacia el camino de entrada al motel. Significa que esta noche podemos cerrar con llave y nadie nos molestará de madrugada pidiendo habitación. Y en cuanto a los huéspedes, hay una campanilla y también un timbre en la recepción que pueden utilizar si necesitan algo. El timbre poseía un mecanismo para emitir un sonido amortiguado en el desván, dijo, y así, a su propio criterio, podía regresar a la oficina de inmediato si era necesario. Bajaba por la escalera del cuarto de lavado, cruzaba el aparcamiento y llegaba a la recepción del edificio más pequeño en menos de 3 minutos. Tras haber aparcado el coche junto a la oficina, Viola, que se había encargado del turno de tarde, nos saludó en la puerta. Le entregó a Foos un fajo de cartas, recibos de tarjetas de crédito y unos cuantos mensajes telefónicos, y comenzó a informarle de asuntos rutinarios, entre ellos el horario de las camareras para el resto de la semana. Estuvieron hablando delante del mostrador durante varios minutos mientras yo permanecía sentado en un sofá del rincón. Detrás de mí había una pared cubierta de póster enmarcados de las montañas rocosas y el centro de Denver, mapas de la ciudad y el estado, y un par de placas de la Asociación Automovilística Estadounidense que daban fe de la limpieza y comodidad del motel Manor House. Finalmente, después de darle las buenas noches a su suegra, Foos apagó una de las luces de la recepción y, tras hacerme un gesto para que lo siguiera, cerró con llave la puerta principal. Cruzamos la zona de cemento, nos deslizamos entre algunos coches aparcados y nos dirigimos hacia el cuarto de lavado, ubicado en el centro del edificio principal del motel. Detrás de los ventanales de las 21 habitaciones de huéspedes que quedaban a nivel de calle, las cortinas estaban corridas, y solo se veía luz tras 4 o 5 de ellas. Me llegaba el sonido de la televisión de algunas habitaciones. Conociendo las preferencias del anfitrión, supuse que no era muy bien recibido. Con la ayuda de su llave maestra, abrió suavemente la puerta del lavadero, cuyas 4 paredes estaban cubiertas de estanterías donde se apilaban mantas, toallas y ropa blanca, todo bien doblado. Mientras en el suelo, junto a la lavadora y la secadora, se veían cajas que contenían pastillas de jabón, botes de detergente y limpiamuebles. Al fondo del cuarto, remachada en una pared, había una escalera de madera pintada de azul, con 10 peldaños paralelos redondeados.
Siguiendo sus instrucciones, y tras asentir a su advertencia de que nos mantuviéramos en silencio, cosa que me indicó llevándose el dedo a los labios, subí la escalera detrás de él y me detuve un instante en el descansillo, mientras él trepaba unos cuantos palmos más para abrir la puerta cerrada con llave que conducía al desván. Después de haberle seguido al interior y de que hubiera cerrado la puerta a mi espalda, vi en la penumbra, a izquierda y derecha, unas vigas de madera inclinadas que sustentaban ambos lados del tejado a 2 aguas del motel. Y en mitad del estrecho suelo del desván, flanqueado por vigas horizontales, había una pasarela enmoquetada de más o menos 1 metro de ancho, que recorría el edificio de punta a punta y pasaba por encima de los techos de las 21 habitaciones de los huéspedes. Caminé por la pasarela unos cuantos pasos por detrás de Fuchs, agachado para no golpearme la cabeza contra una de las vigas transversales, y me detuve cuando Fuchs señaló hacia abajo en dirección a uno de los conductos de observación alojados en el suelo, a pocos palmos de nosotros, a la derecha de la pasarela. También se veía la luz de otros conductos que quedaban un poco más lejos, aunque en estos solo se podía oír el ruido de la televisión, mientras que el conducto que estaba más cerca de nosotros se hallaba casi en silencio, y solo se escuchaba el suave murmullo de voces humanas entre el vibrato de los muelles de la cama. Observé lo que hacía Fuchs y lo imité. Me puse de rodillas y comencé a arrastrarme hacia la zona iluminada cercana, y acto seguido, estiré el cuello al máximo para poder ver tanto como fuera posible a través del conducto. Al hacerlo, nuestras cabezas casi chocaron. Al final, lo que vi fue una atractiva pareja desnuda, tumbada en la cama y practicando sexo oral. Observé durante unos minutos, y entonces Fuchs levantó la cabeza del conducto y me sonrió al tiempo que alzaba los pulgares. Se me acercó un poco más y me susurró que esa era la pareja de Chicago de la que me había hablado en el coche mientras volvíamos del restaurante. A pesar de que una insistente voz dentro de mí me decía que apartara la mirada, seguí observando cómo aquella mujer esbelta le practicaba una felación a su pareja y me aproximé para ver más de cerca. No me fijé en que durante el movimiento mi corbata de seda de rayas rojas se había deslizado a través de los listones de la rejilla de celosía y ahora colgaba en lo alto del dormitorio a menos de 2 metros de la cabeza de la mujer. Solo advertí mi descuido cuando Gerald Fuchs se colocó detrás de mí y me agarró por el cuello para separarme del conducto, y a continuación, con la mano libre, apartó mi corbata de la rejilla de una manera tan veloz y silenciosa que la pareja que había abajo no vio nada, en parte porque la mujer nos daba la espalda y el hombre permanecía con los ojos cerrados, absorto en el placer. Los ojos como platos que aparecieron en la cara de Gerald Fuchs reflejaron una considerable ansiedad e irritación, y aunque no dijo nada, me sentí reprendido y avergonzado. Si mi díscola corbata hubiera delatado su escondite, podrían haberle demandado y encarcelado, y la culpa habría sido totalmente mía. Lo que pensé acto seguido fue, ¿por qué me preocupaba proteger a Gerald Fuchs? ¿Y qué estaba yo haciendo allí arriba, de todos modos? ¿Me había convertido en cómplice de su extraño y desagradable proyecto? Cuando me hizo una seña de que saliéramos del desván, obedecí de inmediato, siguiéndole escaleras abajo hacia el cuarto de lavado y después hacia el aparcamiento. «Tiene que quitarse esa corbata», dijo por fin mientras me acompañaba a mi habitación. Asentí y le di las buenas noches. 4. Al día siguiente, Fuchs se levantó poco después del amanecer para encargarse del turno de mañana en la oficina.
Más tarde me telefoneó para preguntarme si me gustaría desayunar con él en recepción, y en su voz no había ni asomo de animosidad por lo ocurrido la noche previa. Cuando llegué nos estrechamos la mano, pero no hizo ningún comentario al ver que yo no llevaba corbata. Para mí, no llevar corbata es una concesión importante, porque al ser hijo de un sastre orgulloso de su profesión, desde que iba a la escuela primaria, me ha gustado vestir con traje y corbata. Y el hecho de no llevarla me hacía sentirme privado de mis pretensiones de elegancia. Sin embargo, tras la metedura de pata de la noche anterior, me recordé que no estaba en mi territorio. No era más que un huésped que no pagaba en el motel de un boyer. «Puesto que en la oficina tenemos un poco de intimidad», dijo Fuchs, «me gustaría que le echara un rápido vistazo a mi manuscrito». Introdujo la llave en el cajón inferior del escritorio y extrajo una caja de cartón que contenía un fajo de páginas manuscritas de 10 centímetros de grosor. Las páginas, de fondo amarillo y rayas horizontales, habían sido arrancadas de cuadernos de 20 por 33 centímetros, y aunque estaban escritas a un solo espacio, resultaban fáciles de leer gracias a la excelente letra de Fuchs. Me incliné sobre el escritorio para echar un vistazo al manuscrito, y en la cubierta vi el título: Diario de un boyer. «Ayer por la noche probablemente no se fijó», continuó Fuchs, «pero en el desván hay un lugar en el que escondo unas libretas de pequeño tamaño, lápices y 2 linternas. Y cuando veo o escucho algo que me interesa, lo garabateo, y luego, cuando estoy solo en la oficina, amplío las notas. Por lo general recuerdo cosas que había olvidado anotar cuando estaba allí arriba. Como ya le he dicho, llevo trabajando casi 15 años en este diario, y siempre y cuando nadie se entere de lo que he escrito, estaré encantado de que lo lea, y pronto le mandaré la primera parte». «Gracias», dije, pero me pregunté, ¿por qué ha puesto todo esto por escrito? ¿No le basta a un boyer con el placer y la sensación de poder que experimenta sin tener que anotarlo? Es que los boyers a veces necesitan escapar de la soledad prolongada, delatándose ante los demás, como había hecho Fuchs primero con su mujer y luego conmigo, y después buscan un público más amplio para revelarse como escribas anónimos de lo que han presenciado. El profesor Marcus planteó preguntas parecidas en su análisis del caballero victoriano que escribió Mi vida secreta. Aunque el autor a menudo afirma que escribe solo para él y expresa dudas y vacilaciones a la hora de mostrar su obra a los demás, está claro que no hay que tomarse ninguna de esas declaraciones al pie de la letra, escribió Marcus y añadió, de haber querido mantener en secreto su vida secreta, no habría cogido la pluma. Sin embargo, el autor de Mi vida secreta podría haber tenido otras influencias. Una segunda razón que de vez en cuando arguye es que su obra es un grito en la oscuridad, escribió Marcus, y que, consciente de su aislamiento y de su ignorancia de las ideas y comportamiento sexual de los demás, deseaba aprender de ellos y transmitir algo de sí mismo. Se pregunta si todos los hombres sienten y se comportan como él, y concluye, «Nunca podré saberlo. Mis experiencias, si se imprimieran, podrían permitir que los demás compararan, cosa que yo no puedo hacer». A lo que el profesor Marcus añadió, «Hay que concederle cierta validez a esta afirmación, que nos recuerda que en el siglo XIX la novela cumplía exactamente esa función». Durante el resto de mi visita a Aurora, acompañé a Fuchs a su observatorio del desván unas cuantas veces más. Mientras observaba a través de las rejillas, casi siempre veía a gente infeliz frente a la televisión, quejándose de achaques físicos de poca importancia, refiriéndose a su trabajo de manera desfavorable y lamentándose sin cesar por el dinero y por la falta de éste, lo que suele comentar la gente cada día,
estén casados o cohabiten de cualquier modo, pero que, fuera de su relación de pareja, nunca divulgan ni consideran demasiado. Para mí, sin las grandes expectativas de presenciar actividad erótica que siente el voyeur, aquello era un tedio interminable. Lo que hace una pareja normal en un hotel cada día del año durante toda la eternidad. Cuando me marché de Denver de regreso a casa, creí que nunca volvería a ver al voyeur, y desde luego no tenía la menor esperanza de escribir sobre él. Sabía que lo que estaba haciendo ese hombre era completamente ilegal, y también me preguntaba hasta qué punto había sido legal mi comportamiento al hacer lo mismo bajo su techo. E insistí en que no escribiría sobre él sin utilizar su nombre. Él sabía que eso era imposible. Los dos acordamos que era imposible. Así que regresé a Nueva York. Tenía un gran libro que promocionar. 5. Una semana después de regresar a Nueva York, recibí las primeras 19 páginas del diario de un voyeur de Gerald Foos, que comienza en 1966. Hoy se ha cumplido un sueño que ha ocupado sin descanso mi mente y todo mi ser. Hoy he comprado el motel Manor House, y ese sueño se ha consumado. Por fin podré satisfacer mi constante anhelo e incontrolable deseo de asomarme a las vidas de los demás. Mis impulsos de voyeur ahora se podrán llevar a cabo en un grado que nadie había contemplado hasta hoy. Mis contemporáneos tendrán que conformarse con soñar con lo que yo voy a realizar en el edificio del motel Manor House. No obstante, le costó varios meses y mucha frustración convertir su desván en una plataforma de observación. Cito del diario de un voyeur. 18 de noviembre 1966. El negocio ha ido muy bien y echo de menos poder observar a algunos huéspedes interesantes. Pero la paciencia ha sido siempre mi lema, y debo llevar a cabo esta tarea con la máxima perfección y brillantez. Mañana la tienda donde me fabrican la rejilla de ventilación tendrá una terminada según mis especificaciones. Espero con gran expectativa poder comprobar si funciona de manera adecuada y se adapta a mis necesidades. 19 de noviembre 1966. La rejilla no funciona. He practicado un agujero en el techo de las 6 y colocado la rejilla en el agujero, y a veces podía ver a mi esposa, Donna, desde el puesto de observación de arriba. Debo quitar la rejilla y colocar unos listones más pequeños, recortados en la parte delantera y doblados en un ángulo estratégicamente calculado para que desvíen la luz. 20 de noviembre 1966. La tienda que fabrica las laminillas metálicas cree que estoy construyendo una especie de conducto especial para desviar el calor. ¡Ah! Estos simplones que trabajan 40 horas a la semana serían incapaces de averiguar lo que estoy haciendo, aunque se lo contara. Reconstruir el conducto me está costando un dineral, pero he de conseguirlo a toda costa. 21 de noviembre 1966. Estos idiotas que trabajan en la ferretería son más tontos que el asa de un cubo. Su pensamiento no va más allá de los cigarrillos o la cerveza. Esta rejilla nunca acaba de funcionar bien, dicen. Si les dijera para qué va a servir, probablemente no lo comprenderían. 22 de noviembre 1966. He instalado la rejilla en la número 6 y tras diversos fallos en la fabricación, esta funciona perfectamente y por fin hay un cuarto que puede utilizarse como laboratorio para mi observación personal. Mi mujer, Donna, ha observado a través del conducto de arriba y yo no he podido verla desde abajo, por más que acercara la cara a la rejilla. También la hemos probado de noche, con las luces encendidas y apagadas,
y no he podido verla. Es maravilloso que por fin haya desarrollado el método más apropiado para observar a los huéspedes que ocupan la habitación sin que éstos se den cuenta. Dispondré del mejor laboratorio del mundo para observar a los demás en su estado natural, y así podré determinar por mí mismo qué ocurre exactamente tras la puerta cerrada de un dormitorio, qué comportamientos y qué actividades tienen lugar. 23 de noviembre 1966. El trabajo es agotador. Ahora estoy construyendo una pasarela de más o menos 1 metro de ancho en el centro del desván del motel Manor House. La enmoquetaremos para que sea más fácil caminar e ir a gatas. Además, ensancharemos la pasarela en cada conducto para que puedan observar 2 personas al mismo tiempo. Y eso también permitirá que los observadores puedan hablar en voz baja y de manera reservada. 24 de noviembre 1966. El laboratorio de observación se ha completado y está a punto para acoger a una amplia variedad de huéspedes. Mis expectativas casi se han cumplido, y mis tendencias voyeurísticas y mi incontenible interés por la conducta de personas distintas están a punto de satisfacerse y materializarse. Y ese mismo día anota: Sujeto 1. Descripción: varón blanco de unos 35 años, en Denver por negocios, 1,75, 80 kilos, trabajador administrativo, probablemente universitario. Su esposa, 35 años, 1,60, 60 kilos, entrada en carnes pero atractiva, pelo oscuro, origen italiano, culta, 90-70-90. Actividad: yo mismo me encargué de alquilarle a esta pareja la habitación 10 a las 7 de la tarde. Se registró él y observé que era un hombre con clase y que sería perfecto para otorgarle la distinción de ser el número 1. Después de registrarle, de inmediato me dirigí a la pasarela de observación. Fue impresionante ver a mis primeros sujetos entrar en la habitación para la observación inicial. Los sujetos aparecieron ante mí con más claridad de lo que había previsto, y fue estupendo. Tuve una sensación de tremendo poder y euforia ante ese logro. Había conseguido lo que otros hombres solo habían soñado, y no hacía más que pensar en mi superioridad e inteligencia. Un hombre solo dispone de una vida, y con inflexible determinación y dedicación, estaba logrando mi sueño. Al asomarme a la rejilla desde mi plataforma de observación, pude ver todo el cuarto, y me alegró comprobar que también se veía el baño, el lavamanos, el inodoro y la bañera. La visión era excelente, más de lo que había pensado. Vista desde el interior de la habitación, la rejilla de 15 por 35 estaba pintada del mismo color que el techo. Los huéspedes probablemente imaginarían que era un conducto de ventilación o un extractor de aire. Parece perfectamente natural en el entorno para el que fue creada. Podía ver a los sujetos debajo de mí, y sin duda eran una pareja perfecta para ser los primeros en actuar en el escenario que había sido creado especialmente para ellos y para otros que los seguirían, y yo sería su público. Después de ir al cuarto de baño y cerrar la puerta, la mujer se sentó delante del espejo mirándose el pelo y observó que se le estaba volviendo gris. El hombre tenía ganas de discutir y no parecía muy contento con lo que había venido a hacer a Denver. La velada pasó sin más incidentes hasta las 8:30 de la tarde, cuando ella por fin se desvistió y reveló un cuerpo hermoso, un poco entrado en carnes, pero sexualmente atractivo. Cuando se echó al lado de su marido, este no pareció muy interesado
y se puso a fumar un cigarrillo tras otro y a mirar la televisión. Por fin, tras besarla y acariciarla, rápidamente tuvo una erección y la penetró poniéndose encima, con pocos o ningún preámbulo, y tuvo un orgasmo más o menos a los 5 minutos. Ella no tuvo ningún orgasmo y de inmediato se fue al cuarto de baño a limpiarse el semen. Apagaron la luz y el televisor y se acostaron sin más comentario ni conversación. Conclusión: no son una pareja feliz. Él está demasiado preocupado por su situación laboral y no tiene tiempo para ella. No sabe nada del comportamiento sexual ni de los preámbulos a pesar de su educación universitaria. No ha sido un comienzo muy distinguido para mi laboratorio de observación. Estoy seguro de que las cosas mejorarán. Las cosas no mejoraron para Gerald Foos con la segunda pareja, a la que no dedica mucho espacio. 25 de noviembre 1966. Sujeto 2. Descripción: varón negro de aproximadamente 30 años, empleo desconocido, 1,80, 80 kilos. Acompañante femenina, 30 años, 1,65, 55 kilos, empleo desconocido. Actividad: la habitación 4 se alquiló a este varón y a esta hembra negros a la 1 de la tarde. Entraron en la habitación y se pusieron a comentar que llevaban tiempo intentando sacarle dinero a un amigo de él, hasta ahora sin éxito. Toda la conversación giró en torno al dinero, que a él le llegaba de unas fuentes o conseguía de otras. El hombre había comprado una pinta de bourbon barato que mezclaron con agua y bebieron. Durante los 15 minutos siguientes, rodaron sobre la cama e intentaron quitarse la ropa. En todo ese tiempo no conversaron. Cuando se hubieron desvestido, él tiró de la sábana la colcha y la manta hasta que ambos quedaron completamente tapados hasta la nariz. La penetró enseguida y tras acometerla durante varios minutos, la cubierta le resbaló por las nalgas, pero él se detuvo y volvió a taparse hasta la cabeza. Tenía que permanecer tapado. Tras el orgasmo, ni siquiera se limpiaron. Ella no fue al cuarto de baño, y él comenzó a hablar de dinero otra vez. Se vistieron y se fueron enseguida, a las 3 de la tarde. 26 de noviembre 1966. Sujeto 3. Descripción: varón blanco de unos 50 años, 1,70, 65 kilos, culto, arreglado y bien vestido. La mujer de aproximadamente 50 años, 1,60, 60 kilos, arreglada y bien vestida, culta, pelo negro entrecano, origen alemán. Visitan a su hijo y a su nuera en la zona de Aurora, aprovechando el Día de Acción de Gracias. Actividad: la habitación 12 se alquiló a esta excepcional pareja de aspecto un poco mayor por un periodo de 3 días. Observé a esta pareja en varias ocasiones diferentes, tras registrarse a las 4 de la tarde, y se dedicaron a prepararse para conocer a la mujer de su hijo, a la que, por su conversación, al parecer no aprobaban. Regresaron a medianoche y todavía estaban enfadados por todo lo referente a su nuera, y a continuación comentaron y consideraron la idea de no decirle a su hijo lo que pensaban. Él opinó que la mujer de su hijo probablemente era buena en la cama, y que solo por eso se había casado con ella. La mujer se quitó la ropa, se desabrochó el sujetador haciéndolo girar para quitárselo por la parte de delante. Se descalzó y roció el interior de los zapatos con una especie de desodorante. Se preparó un baño, se lavó el pelo en el lavamanos. Tras envolverse la cabeza con una toalla, se metió en la bañera y se lavó, arrodillándose para frotarse la zona vaginal.
Tras el baño, pasó una hora arreglándose el pelo con rulos y acicalándose delante del espejo. Y eso que es una mujer de 50 años. Solo hay que imaginar la cantidad de horas que ha perdido en su vida. Cuando acabó, su marido dormía y aquella noche no hubo sexo. A la mañana siguiente, a las 9, observé cómo ella le practicaba sexo oral hasta el final y el esperma le corría por las mejillas. Ella alcanzó un orgasmo completo sin ayuda de él. Los observé durante los 2 días siguientes y disfrutaron de una combinación de coito y sexo oral en otra ocasión. Conclusión: una pareja mayor de clase media alta, culta, que disfruta de una tremenda vida sexual.